Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Profe, buenas noches. Buenas noches, profe, sí, señor. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Regálame un segundito para que... Buenas noches. Buenas noches. Un segundito, por favor. Compañero, muy buenas noches, ¿cómo me les va? Profesor, ¿cómo ha estado? Buenas noches, compañero Jairo. ¿Qué más? ¿Bien o no, Jairo? ¿Cómo están? Qué pena, Muy bien, gracias. estaba yo por acá eh, montando eh, la, la presentación, ¿sí? Eh, bueno, eh, vamos a retomar. Bueno, hoy faltan dos compañeros. ¿Qué les pasaría? Eh, vamos a continuar. Bueno, ¿qué les han dicho en las otras materias hasta cuando el semestre va como hasta el 15, ¿cierto? Pues yo Pues tengo un parcial el 15. sí, el parcial va hasta el 15, o sea que nosotros podríamos trabajar pues todas estas 2 semanas restantes. Eh,
para mirar, pues, obviamente, lo de trigonometría, ¿sí? Eh, los números complejos, pues, que es lo que, es como lo que nos queda faltando, la función exponencial y la función, pues, obviamente, logaritmo. Algunos otros temas, pues, bien, quizás no los alcancemos a mirar, yo les digo, en caso tal, pues, si necesitan estudiar de manera individual de pronto algún tema, pero vamos a tratar de que esos temas sean, pues, eh, mínimos. En la plataforma, pues, tienen ustedes, profes, la nota de el quiz, ¿sí? Eh, ya la tienen en la plataforma, la revisan, porfa, si tienen Profe, yo alguna estuve duda. revisando ahorita y me parece, y a mí no me aparece el quiz número uno, La nota del quiz uno. sí, del quiz número uno, sí, señor. Pero eso lo podemos mirar esta semana, tranquilo, no hay Ah, ningún listo, problema. listo, listo. No, cualquier cosa con las notas me dicen con tiempo para que las vayamos diciendo, sí, pero me lo escribes y yo revisar. Listo. Profe, ¿cuántas notas debemos llevar al momento, a la fecha? Eh, bueno, les estoy debiendo la nota de la tarea a algunos, eh, Profe, buenas noches. que es Yo le, ha- dime, yo le hago una pregunta con respecto a la tarea. La tarea, la nota máxima es 4, no, no, 5. porque a mí me aparecía en la tarea que cada punto valía 1 y veo que No, ya me revisó la tarea y dice que la nota es 4. la nota es máximo 5. Ese día, pues ese día me hizo raro porque aparecía que cada punto valía 1. Y Sí, yo dije, de pronto el profe se equivocó, pero al final, bueno, va a aparecer bien. Ya revisé, me aparecen los 4 puntos buenos, pero la nota final dice 4. espérate, a ver, Nasdi, ¿cierto? Sí, señor. Nasdi, a mí me parece 10. Ah, bueno. Sí, aparece 10, pero la nota 4. Ah, bueno, yo configuro para que la ponga en Porque en la 5. mía aparece es que preguntas 4, que 4 y que 10 puntos, pero no sé si es que está Exacto. revisada o no está revisada. Sí, sí, está, aparece, no, va a guiar con guíense por el 10. Listo. Ah, bueno, profe, muchas O gracias. sea, guíese por el 10 y dalo entre dos. Listo. No se guíe por lo que valían los puntos, sino por el 10, ¿sí? Por la calificación. Bueno, señor. Sí, sí, ahí aparece. Calificación 10, total 4. Sí, porque los puntos valían 1, pero yo lo puedo configurar para que aparezca. Listo. Bueno, eh, vamos a... ¿cuántas notas debemos llevar? Bueno, pues yo montándoles esto, pues a los que me faltan en el sistema, pues está la nota del parcial uno, ¿cierto? Llevamos ¿cuántos quizzes? Tres quizzes. Tres quizzes del 10% me parece que son cada uno. El parcial uno era, creo que, de- del, Del 20. del 20, más la tarea que era del 15. eh, llevamos en total un 65%, creo yo. Sí, señor. ¿Sí? Faltando un 20% pues de la secuencia didáctica para un 85 y el parcial final pues que sería el 15. O sea, nos quedarían faltando estas dos noticas. El parcial final pues hasta donde lleguemos, ¿cierto? Y la secuencia. Pero en la sistema pues ustedes ya tienen montado, porque algunos ya sí les han montado la nota de la tarea, de la tarea. Ya en plataforma, a algunos les aparece el 50%, a otros el 65%, a otros les aparece solamente el 50%. ¿Sí? De hecho, a todos les debe aparecer el 50, el 65. Lo que pasa es que la nota del 65 les debe aparecer pendiente de calificar, pero a todos les debe aparecer el 65. ¿Sí? Pues la idea es que vayan conociendo las notas, ¿cierto? Pues
no dejarlas todas para lo último, sino que ustedes pues lo tengan presente. ¿Listo? Bueno, este Buenas noches, profe. semestre, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, bien. Profe, entonces te escribo para alguna inquietud que tengo con la nota subida. ¿Listo? Ah, listo. Sí, sí. Listo. Gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a mirar la parte de trigonometría. Eh, Acá en el curso, pues se ve algo de trigonometría. Vamos a mirar hasta dónde alcanzamos, pues, a llegar, ¿sí? Eh, ya ustedes, pues, utilizarán el otro semestre algunas herramientas del curso, pues, para didáctica de la aritmética y del álgebra, ¿sí? Y lo que vean, pues, en geometría y en lógica, pues algo les algo lo verán para el curso de didáctica y la geometría, que ya son pues como cursos generales. Vamos a mirar, bueno, los ángulos, las medidas de ángulos, las funciones trigonométricas de ángulos agudos, las funciones trigonométricas eh, de números reales, para pasar pues luego a identidades, a ecuaciones, bueno, a mirar algunas definiciones importantes con respecto a la trigonometría. Eh, Definamos pues aquí un ángulo como la figura geométrica formada por dos semirrectas o rayos que tienen un punto extremo en común llamado vértice, ¿sí? Bueno, esta es la definición, de hecho, esta definición es geométrica, ¿sí? Lado inicial del ángulo, L1, lado L2, lado terminal del ángulo, B el vértice del ángulo y la notación, pues, que tendremos sería pues, el ángulo A o B, ¿sí? Las medidas de los ángulos, pues, vamos a tener nosotros, pues, una forma de medir los ángulos, ¿cierto? Eh, en sentido antihorario. Entonces, antes de eso, vamos a definir, por ejemplo, dos ángulos coterminales. Los ángulos son coterminales si tienen los mismos lados inicial y los mismos lados terminales. Pero, por ejemplo, este ángulo tomado en este sentido, llamémoslo por acá, A, bueno, llamémoslo O, A y B, por ejemplo, eh, sería coterminal con un ángulo que tenga el mismo lado inicial y el mismo lado terminal, pero no necesariamente la misma dirección. Bueno, aunque los vamos a medir de forma positiva de esta forma, un ángulo coterminal a este puede ser un ángulo que lo haga de esta forma, ¿sí? Eh, Tiene el mismo punto inicial, tiene el mismo punto final, pero la medida quizás sea en forma, en sentido horaria, y pues el ángulo sea considerado, pues en este caso, negativo, ¿sí? Por ejemplo, este ángulo es coterminal con este, aunque este sí tiene, por ejemplo, eh, la misma medida. Si este está medido positivo, este también. Lo que pasa es que esto es una rotación completa más eh, la suma pues del ángulo inicial, ¿cierto? Entonces más adelante pues vamos a ver que cada ángulo más una rotación completa pues son ángulos coterminales y el mismo ángulo pues medido en sentido opuesto, ¿sí? A las manecillas del reloj, eh, por ejemplo, serían ángulos coterminales, ¿sí? Este ángulo eh, o estos tres ángulos que tenemos acá tendrían pues el mismo lado inicial y el mismo lado terminal, ¿sí? Para definirlos, pues, un ángulo en posición estándar. ¿Qué es un ángulo en posición estándar? Un ángulo en posición estándar es un ángulo donde, pues, bueno, aquí ya vamos a empezar a definirlo. Su vértice está en el origen. ¿Listo? El lado inicial coincide con el eje X, o sea, son el mismo. Y un ángulo, pues, medido en forma positiva, en el sentido opuesto a la manecilla del reloj.
y un ángulo negativo en el sentido opuesto a las manecillas. Bueno, o en el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Sería medido negativo y este sería medido de forma positiva. Ah, bueno, por aquí me escribió. Mm, Tendríamos lo siguiente, bueno, un ángulo en posición estándar, este es ángulo que está en el primer cuadrante, ¿sí? Ahorita pues que definamos pues de forma los cuadrantes, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo que también está en posición estándar, dado que el vértice pues coincide con el origen de coordenadas, el lado inicial es el eje X y el lado terminal pues termina en el segundo cuadrante, pero este es un ángulo que también está en posición estándar. Este es un ángulo que también está en posición estándar, ¿sí? La diferencia de este ángulo es que este ángulo está medido en el sentido positivo y este ángulo está medido en sentido negativo, pero también es un ángulo que está medido en posición estándar. ¿Por qué? Pues está en posición estándar porque el vértice es el origen y el lado inicial coincide con el lado X. Otro ángulo definido en posición estándar, ¿sí? Medido en forma positiva, ¿sí? Comenzando con vértice en el origen y comenzando en el eje X y terminando acá. De hecho, su opuesto, pues o su complementario, que ahorita lo vamos a ver, pues también estaría en posición estándar, ¿sí? Pero medido de forma, pues obviamente opuesta en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos algunas definiciones importantes con respecto a los ángulos. Eh, ya pasar pues a las medidas. ¿Medidas de qué? De ángulos. Eh, Medidas de ángulo, pues a uno le hablan por lo general eh, de dos tipos de medidas, ¿cierto? En términos generales, eh, la medida de un ángulo, ¿sí? Eh, pues, puede ser la siguiente definición, eh, aunque en términos generales, la medida de un ángulo, ¿qué es? ¿Cómo se puede representar? ¿Qué es la medida de un ángulo? Pues hay dos medidas típicas que, que utilizan, pues en términos generales dicen que la medida de un ángulo es considerada como la amplitud del arco, ¿sí? De circunferencia, centrada en el vértice y delimitada pues obviamente por sus lados, ¿cierto? Entonces centrada pues aquí en el vértice y delimitada pues por los lados inicial y el lado terminal. Pero por lo general pues una representación o una medida es la longitud de este arco, ¿sí? O la amplitud más bien, la amplitud del arco, ¿sí? Y pues hay unas unidades. En realidad hay pues eh, varias medidas, hay de diferentes utilidades del ángulo eh, en diferentes condiciones. Eh, en geometría, por ejemplo, de forma geométrica, dicen que un ángulo es la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo que se encuentran o que tienen un punto inicial llamado vértice, ¿sí? De forma coloquial, un ángulo es la figura formada por dos líneas que tienen que, ¿cómo lo decimos? Un origen común, ¿sí?
Pero ya, pues hay definiciones más generales. Por ejemplo, el ángulo que forman dos curvas, ya eso es una condición más general, ¿cierto? Aquí pues estamos hablando de medidas entre ángulos, entre rectas, entre segmentos rectilíneos, porque hablar de, cuando uno habla de ángulos puede hablar más general. Por ejemplo, si estamos hablando eh, de curvas, pues entonces tendríamos que mirar cuál es el ángulo que forman, por ejemplo, las rectas tangentes en algún punto. Si estamos hablando de ángulos entre planos, entonces el ángulo que forman, por ejemplo, los vectores normales. Bueno, hay muchas definiciones, pues, generales. Eh, de forma trigonométrica, un ángulo es la amplitud de rotación o un giro que, a ver, se me fue, que puede describir algún segmento rectilíneo en torno a uno de los extremos, ¿sí? Entonces, en términos trigonométricos, es la amplitud de rotación, ¿sí? Es la amplitud de rotación. Por eso, con respecto a lo que vamos a llamar grados hexagesimales, ¿sí? Pues vamos a tener pues una definición similar a la geométrica, pues vamos a tener mm, dos, eh, dos rectas, un origen común, ¿sí? Y vamos a medir, eh, pues en este caso, la amplitud de rotación o de giro, ¿sí? Que describe, pues, un segmento rectilíneo en torno a uno de sus extremos, ¿sí? Entonces, en términos hexadecimales, la idea es dividir la circunferencia en 300 partes iguales, ¿sí? Y una amplitud de estas de giro, ¿sí? O una amplitud de estas de rotación, es lo que normalmente nosotros llamamos 1/360, ¿sí? A esta unidad es lo que nosotros le llamamos simplemente un grado. Eh, por lo general, la rotación debe ser ¿en qué sentido? Contrario a las ¿Qué manecillas de horario? Mercure. Por lo general se llama así, levogiro. ¿Qué significa levogiro? Levogiro significa contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Es pues como la definición que pueden mostrar. Y la otra, en el sentido opuesto, se llama destrogiro. ¿Sí? Levogiro en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Destrogiro conforme a las manecillas del reloj. Pues, ángulo que se considera pues negativo. Esto es pues una definición pues un ángulo se divide en 60 minutos y un minuto se divide pues en 60 segundos. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo pues de 360 grados, la rotación completa, donde el lado terminal y el lado final coinciden. ¿Sí? Eh, el ángulo llano, donde pues es un ángulo horizontal, ¿sí? O un ángulo de 180 un ángulo de 90 grados, ¿sí? Obviamente sería dividir entonces la circunferencia en, en este caso, pues en cuatro partes iguales, ¿sí? Si la rotación completa es 360, dividirlo entre cuatro partes iguales. Un ángulo de 45, pues sería dividir la circunferencia, pues obviamente en este caso, en ocho partecitas iguales. Bueno, que pasaran todas por el mismo vértice, sería genial. ¿Sí? Cuando dividimos, pues obviamente 360 entre 12, 360, ¿cierto? Eh, ¿qué dije yo? Entre 8, ¿sí? Encontramos, pues, obviamente, eh, el ángulo de 45 grados, ¿sí? El ángulo eh, que está en el primer cuadrante, un ángulo de 30 grados, pues, obviamente, entonces, ya tendríamos que dividir la circunferencia completa en eh, 12 partes iguales, ¿sí? O la rotación completa sobre 12 para encontrar el ángulo de 30 o el giro de 30. El ángulo de 60 grados, pues dividir, ¿sí? 360 entre 6. Un ángulo de 150 grados, bueno, ya sería
un ángulo en el cual pues tenemos que calcular pues eh, varios ángulos de 30 grados, por ejemplo, 5 ángulos de 30 grados, ¿sí? Puede ser una forma de calcularlo, o alguien dirá pues que simplemente sería dividir eh, pues en términos generales esto sería que 5 pues 150 dividido 360, ¿cierto? Pues la simplificación 15 sobre 36 y esto tiene tercia, 15, 5 sextos, ¿cierto? 5 sextos pues del ángulo eh, en términos general, 5 sobre 12, perdón, porque estamos sacando es tercera, ¿cierto? 5 doceavos pues obviamente del ángulo y un ángulo de 240, pues también es un ángulo que podemos considerar. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, algunas eh, divisiones de los grados hexadecimales. ¿Qué otra medida de ángulos hay? El cíclico, También el, ce- otro, el centesimal, es entonces decir que son ángulos que casi eh, no se trabajan, ¿sí? Pero por lo general, pues en trigonometría le enseñan a uno la medida en grados o la medida en radianes, que ahorita pues la vamos a trabajar, ¿sí? Eh, Aquí dice, si teta es un ángulo de 30 grados en posición estándar, entonces considerémoslo así, por ejemplo, si teta es un ángulo de 30 grados, algo así, en posición estándar, encuentre dos ángulos positivos y dos ángulos negativos que sean coterminales con el ángulo teta. Entonces este es ángulo de 30 grados. Recordamos que es coterminales, entonces que deben terminar e iniciar en el mismo ángulo. Uno podría ser, por ejemplo, el siguiente ángulo. Bueno, prácticamente me forma la circunferencia, que sería, si tenemos que teta es el ángulo de 30 grados, entonces un ángulo coterminal con teta podría ser simplemente teta más ¿cuánto? Más 360. Podríamos tener algún otro que tenga la misma dirección. Dos rotaciones, ¿sí? ¿O cuántas rotaciones? Ya, pues, dejé de compartir cuando, eh, ¿sí? ¿Qué otro ángulo? Este, por ejemplo, podría ser, también es un ángulo coterminal, ¿sí? Con respecto a teta, y estos van en el mismo sentido. Y dos ángulos negativos, o que vayan en sentido opuesto a teta, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, un ángulo que tenga una medida o una rotación negativa, ¿cierto? Pues, que gire en el sentido opuesto. Es que esto me completa la circunferencia sin querer. Opuesto a las manecillas eh, del reloj, ¿sí? ¿Qué ángulo sería este y cuál sería eh, su representación? Por ejemplo, es un ángulo que tiene el mismo lado inicial
y el mismo lado terminal. Están centrados en el mismo origen, ¿sí? Y podría ser un ángulo, Ahí sería llame- 360, perdón, teta menos 360. exacto, podríamos definir un ángulo 3, vemos aquí, teta menos 360, o sea, podría ser un ángulo de menos 330 grados, pues, por decirlo así. Y cualquier ángulo que sea coterminal con este ángulo anaranjado, pues también podría ser un ángulo, llamémoslo x3, lo va a llamar así, x1, x2, x3 para tenerlos pues presentes. Simplemente son ángulos que empiezan y terminan, ¿sí? En el mismo lado que termina, pues obviamente el ángulo θ, ¿sí? Y podemos definir, pues más, ¿sí? De hecho, pues cualquier θ más, pues cualquier ángulo que esté definido como θ, por ejemplo, más n veces 360 grados, por ejemplo, podría ser un ángulo coterminal que gire en el mismo sentido, ¿sí? Si n, por ejemplo, es un entero positivo. Y cualquier ángulo, por ejemplo, alfa, llamémoslo así, que sea teta, bueno, sí puede ser más también. De hecho, aquí lo hubiera podido colocar en los enteros. También tendrá estructura de ángulo coterminal. Es decir, por ejemplo, teta menos 360. ¿Será que teta menos 720 son ángulos coterminales? Lo primero, pues, está claro que sumar 360 nos permitiría, pues, tener ángulos coterminales, entonces cualquier múltiplo, pero será entonces que podríamos establecer esta definición simplemente de esta forma. ¿Sí o no? Para mí sí. Tiene, si n vale 0, pues obviamente es el ángulo θ. Si n vale 1, pues tendríamos el ángulo de 390, por ejemplo. Si n vale 2, tendríamos el ángulo de 750, son ángulos coterminales. Si n vale menos 1, tendríamos el ángulo de menos 330. Y dándole valores, pues podríamos identificar ángulos coterminales con respecto a la expresión. Simplemente sería pues como hallar una representación o una fórmula que nos generara para este ángulo, pues partiendo de θ de 30 grados, cualquier ángulo coterminal. Bueno, un ángulo llano es aquel cuyos lados se encuentran sobre la misma recta, pero se extienden en direcciones opuestas de su vértice. Ya lo habíamos identificado, ¿sí? El ángulo de 180 grados. Es que es dividir la rotación completa entre 360, pues dividido entre 2, ¿cierto? El ángulo de 180. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados, 360 dividido entre 4. Un ángulo agudo, si es menor que 90 grados y mayor que 0, un ejemplo, 65. Un ángulo obtuso entre 180 y 90 y 180, por ejemplo, 145. Ángulos complementarios son ángulos cuya suma sea igual a 90 grados la suma, por ejemplo, 25 y 65, bueno, 50 y 40, 60 y 30. Ángulos suplementarios son aquellos ángulos cuya suma es 180 grados, 130 y 50, 90 y 90. Bueno, encuentra si es posible ángulos complementarios y ángulos suplementarios a, a estos dos ángulos. Bueno, complementarios que sumen 90, ¿sí? Entonces,
Bueno, primero, para teta igual a 62 grados, pues la idea es encontrar un ángulo que sumado con teta, pues de 90. O sea, teta igual, bueno, beta, fácil encontrarlo, ¿cierto? Beta, obviamente, igual a 90 grados menos 62. Beta sería, en este caso, 28. muy bien, ¿sí? Suplementario, podríamos encontrar un ángulo suplementario para teta, pues la idea es que sume 180 grados. Aquí sería pues alfa 180 menos 62. Eran 62. O sea que esto daría 118. 118. 118. Bueno, para este sí lo podemos encontrar tanto el ángulo suplementario como el ángulo complementario, ¿sí? En términos de grados. Pero para este, pues, si teta es 128, pues podríamos encontrar eh, aquel otro ángulo, pues, para el ángulo de 128 grados, la suma tiene que dar 180 grados, y yo voy a colocar aquí 28, 180 grados, o sea que ese ángulo, pues, podría ser 180 menos teta, sea 180 menos 128, o sea que esto nos daría ¿cuánto? 52. 52. Y tenemos entonces, para los dos ángulos que hemos trabajado, pues encontrar el ángulo suplementario, ¿sí? Este es complementario, y el suplementario sería este. Este sería suplementario y este sería el complementario de los dos ángulos que hemos definido. Vamos a seguir definiendo pues algunas notaciones de ángulos. Un ángulo central es un ángulo cuyo vértice está en el centro de una circunferencia, ¿sí? Entonces ya vamos a definir un ángulo central donde el vértice está en el centro. Y vamos a definir un radián, que sería entonces aquí la medida de un ángulo central subtendido por un arco de longitud igual al lado del radio de la circunferencia donde se encuentra inscrito. ¿Qué significa esto? Que si tenemos el radio de la circunferencia, la idea es que esta longitud de arco que tenemos acá, llamada S, sea igual a R, ¿sí? Y el ángulo que definimos acá, pues en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, llamémoslo teta, en términos generales, cuando la longitud de arco es igual al radio, la medida de la longitud del arco de la circunferencia, son iguales, entonces definiremos simplemente un radián. Y en términos generales, pues el radián lo podemos considerar como la longitud de S sobre el radio, o la longitud del arco, donde S pues, es simplemente longitud, una longitud del arco, ¿sí? Es lo que tenemos acá, o sea, son S y R lo mismo. El lado inicial del ángulo es un R, el lado terminal también es R, el vértice y la notación es el ángulo A o B, ¿sí? De manera general, pues nosotros podemos encontrar un radián, ¿sí? Cuando tenemos 2R, la longitud de la longitud de arco es 2R, pues vamos a encontrar, si definimos el ángulo central como S sobre R, por ejemplo, 2 radianes, pues sería 2R sobre R, y pues esto nos daría la condición de 2 radianes. 3 radianes,
sería entonces cuando S vale, pues, obviamente 3R. La división 6 radianes sería, pues, obviamente cuando S vale 6R sobre R, y esta sería, pues, la medida de 6 radianes. Obviamente, cuando S es igual al perímetro, a la longitud o al perímetro de la circunferencia, es decir, 2pi por R, ¿sí? Sobre R, pues obviamente encontramos 2pi. O sea que cuando hablamos del perímetro, ¿sí? De la circunferencia, estamos diciendo, estamos hablando en forma equivalente de la rotación completa, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la medida de la rotación completa, más bien medida, ¿sí? Términos generales de la rotación completa. De esta forma, pues nosotros podemos encontrar que eh, una rotación completa es 2pi radianes. Y de aquí, pues es donde vamos a encontrar la equivalencia con el ángulo de 360 grados, ¿sí? Para el caso A y B, la longitud de AB es 2pi r, ¿sí? La longitud de ese arco es 2pi r. Es decir, R está 2pi veces en el arco AB, ¿sí? Y es decir, por lo cual tenemos que la rotación completa es 360 igual a 2pi radianes, o que el ángulo de 180 es pi, o que si 180 es igual a pi radianes, entonces un radian equivale a, 100 a pi sobre 180, o que pi radianes es igual a 180 grados, y por lo tanto un radian es pi sobre 180 sobre pi. Bueno, son diferentes definiciones. Un grado es pi sobre 180 y un radian es 180 sobre pi. Entonces tenemos la equivalencia o la relación entre los dos tipos de ángulo, ¿sí? Entonces, entre los dos tipos de ángulo. Aquí piden, entonces, el complemento de teta igual a pi sobre 2. Vamos a hallar el primero. Tenemos teta pi sobre 12. Sería bueno convertir a grados. Convertir a grados, entonces el proceso pues podría ser pi sobre 12 multiplicado por 180 sobre pi, porque recordemos que la idea, aunque el ángulo está en pi radianes, esto está en radianes, eh, la expresión para convertirlo podría ser la siguiente, donde pues teta en términos generales, pasado a grados, sería 180 sobre 12, ¿sí? O 90 dividido 6, o 45 dividido 3, ¿sí? O lo mismo que sería ¿cuánto? 15 grados. Simplemente 15 grados, ¿sí? Bueno, y si teta es, bueno, en radianes es 12 pi radianes o igual a 15 grados, entonces un ángulo alfa sumado con teta, estamos buscando el complemento, entonces debe ser igual a ¿cuánto? ¿180 o 90? 90. Entonces alfa podríamos decir que es 90 menos teta o simplemente 90 menos 15 grados igual 75 grados. Entonces podríamos encontrar que este ángulo es, por ejemplo, un complemento sería, por ejemplo, 75 grados, el cual también se puede llevar a términos de radianes. Bueno, aquí lo hicimos
por ejemplo, convertir a grados, pues de pronto quedará más fácil identificarlo. Pero obviamente no es la única forma de hacerlo. Por ejemplo, acá, si el ángulo es de 15 grados y beta es 15, pues hemos encontrado, pues obviamente, el complemento. Pero también pudimos haber trabajado con radianes, ¿cierto? Es decir, para el caso 2, teta es 5 pi sextos. Sabemos que debemos buscar un ángulo alfa que sumado con teta, pues nos dé 180 grados. Pero en su defecto, pues sería también encontrar un ángulo que nos dé 2 pi. ¿Sí? Podría ser. Y entonces alfa va a ser 2 pi menos teta, o sea, 2 pi menos 5 Profe, pi. disculpe, no es que le dé pi nomás, pi. Sí, claro. Pi. Y aquí es pi, porque queremos es que sumen 180 grados. Sí. Es toda la razón. Y aquí sería pi menos teta. Y aquí tengo que borrar el 2 también. ¿Sí? Es decir, esto sería 6pi menos 5pi sobre 6, o sea, igual a pi sexto. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos entonces que alfa es pi sextos. En términos generales, esto podríamos decir que es el ángulo de 30 grados. Y entonces, ¿cuánto vale teta? 150 grados. Si ustedes se fijan, 5 pi sextos es igual a 150 grados. ¿Sí? Bueno, un ángulo que tiene un ángulo coterminal. Un ángulo coterminal con este. ¿Cuál podría ser? Recordemos que ahorita encontramos que para cualquier un ángulo coterminal, para un ángulo teta, podría ser n veces, ¿cierto? 360 grados, con n en los enteros. Entonces, ese beta, ese podría ser n veces 2pi, o 2 veces npi, ¿cierto? 2 npi. Entonces, un ángulo coterminal podría ser beta igual a 17 pi sextos más 2pi, por ejemplo, si n vale, ¿sí? Entonces un ángulo coterminal podría ser 17pi más, coloquemos aquí 1, 12pi sobre 6 es igual a 29pi, 29pi sextos. Este puede ser un ángulo coterminal con este, en términos de radianes. O lo puede convertir uno, pues obviamente a grados y sumarle pues la expresión. La expresión, pues obviamente las dos, en términos de radianes, nos permitiría a nosotros identificar los ángulos coterminales, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues algunas medidas en términos de radianes. Algunas medidas. El ángulo de 90 grados, pi medios. El ángulo de 45 grados, pi cuartos. El ángulo de, ¿esto es qué? 30 grados. El ángulo de 60 grados, ¿sí? Pues 30 grados, por ejemplo, es 30, 100, porque escribimos, cambiamos radian, o escribimos grados, cambiamos grados, por lo que equivale en términos de radianes, pi sexto, 45 es 45 por pi sobre 180, pi cuartos, 60 es 60 por pi sobre 180, igual a pi tercios, ¿sí? ¿Cómo pasar de radianes a grados? Pues simplemente multiplicamos por 180 sobre pi, cancelamos los pi, pues esto nos daría 180 dividido 6, nos daría 30 por 5, 150. 4 pi tercios, pues sería multiplicar 4 pi tercios por 180 sobre pi, cancelamos los pi, sería 180 dividido 3 queda 60 por 4, 24 o 240 pesos. 3 pi medios,
cancelamos los pi, 90 entre 2 por 3, 270. Y tendríamos pues una transformación de cómo pasar de grados a radianes o de radianes a grados, ¿sí? Profe, una pregunta. En la diapositiva anterior, eh, yo puedo decir que 5 pi sextos es coterminal de 17 pi sextos. 5 pi sextos. No, en el tercero. Ahí. Si tenemos el ángulo coterminal de teta 17 pi sextos, puedo tener como ángulo, como otro ángulo coterminal el 5 pi sextos. 5 pi sextos. Sí. Pues en ese caso, Porque si usted lo mira, 12 pi sextos sería 2 pi. 12 pi sextos es 2 pi. Sí, Cuando n vale menos 1, pues, sí. ¿sí? Ah, bueno. Sí, cuando n vale menos 1. Listo, señor. Gracias. Sí, sí, pues, se permite. Bueno, longitud de arco, pues, aquí lo tenemos la medida en radianes del ángulo central, subtendido por un arco de longitud S y una circunferencia de radio S. A es el área del sector circular delimitado por el arco y los radios. Entonces, bueno, el ángulo θ pues se define como S sobre R, ya lo habíamos definido. Y A, el área del sector circular, pues es un medio del radio por el ángulo central, ¿sí? Pues es la medida. Y de hecho, de esta forma fue que encontramos, pues, que la equivalencia entre 2pi y 360 grados, ¿sí? Miremos este ejercicio. Bueno, entonces, aquí hay algunas definiciones, pues, estas que vamos a mirar, que son muy utilizadas, pues, en términos físicos, pero en matemáticas, pues, también algunas eh, dice, una correa de transmisión conecta una polea de radio 1. ¿Sí? Una correa de transmisión conecta una polea de radio 1 con una polea de radio 3 centímetros. Vamos a colocarlo. Esta sería quizás un poquito más pequeñita, ¿cierto? Bueno, un poquito más pequeñita. ¿Sí? Una correa de transmisión conecta una polea de radio 1 con una polea de radio 3 centímetros. ¿Sí? Bueno, esa correa o esa cadena de transmisión podemos dibujarla así, ¿cierto? Algo así, pues, vamos a... ¿Sí? Eh, si la polea de radio mayor gira pi sobre 2 radianes, ¿cuántos grados gira la polea de radio menor? ¿Sí? Bueno, eso sería como en términos de cuánto gira para nosotros eh, esta polea externa. ¿Sí? Bueno, el radio de giro, esta gira pi sobre 2 radianes. ¿Sí? O sea que esto es un ángulo, un radio de giro que mide pi sobre 2 radianes. De las medidas que tenemos anterior, por ejemplo, tenemos que el ángulo de un sector circular
es S sobre R, ¿sí? En términos generales, aquí tenemos el radio, que vale 3, pero ¿qué información conocemos? ¿S o teta? Conocemos teta. Conocemos teta. O sea, ¿teta es cuánto? Teta sería 90 grados. 90 grados o pi medios. Listo, Dime, cualquiera de los dos. listo. Entonces, espera que se le acabó el... Ay, Dios, es un lapicito de codo sin lápiz. Ah, ya. Es que sin lápiz, sin pila. Pi medios. Podemos colocar pi medios. Eh, listo. Y entonces tenemos ese. ¿Podemos hallar ese? En términos eh, de la información que tenemos. ¿Y para qué nos serviría hallar ese? ¿Qué haríamos? Pues con la primera información hallaría S. Listo. Y Bueno, esa es la ese, longitud que ha recorrido la primera rueda, que sería la misma longitud que recorrería la segunda. Entonces de ahí despejaría el ángulo teta. exactamente. Entonces acá he recorrido 3 pi medios radianes. O sea que, pues, al dar algún, sí, pues como, al dar un giro, ese recorrido también lo tiene que dar la otra polea, ¿cierto? O sea, así haya dado una vuelta completa, sí, no importa, pero también ha dado el mismo recorrido, porque la polea, pues, conecta, pues, a ambas. Entonces, para la segunda ecuación, pues, tendríamos otro ángulo, ¿cierto? Que estaría en general del mismo S, porque sería el mismo S lo que se ha recorrido, pero sobre un radio diferente, pues que en este caso es 1. O sea que el otro ángulo sería S, bueno, sobre 1. O sea que lo que ha recorrido también sería eh, en radianes, también sería 3 pi medios de radianes. Es correcto. ¿Sí? Muy sencillo. ¿Sí? O sea, esta tiene un radio 3 veces y ha girado 3 medios. La otra tiene un radio de 1 centímetro. ¿Cuánto tiene que girar? Pues 3 veces lo que giró la primera. Sí, tiene, pues, obviamente, sentido, pues, la relación del problema, ¿sí? 3 veces lo que ha girado, pues, la grande. O sea, que aquí se ha recorrido o el ángulo de recorrido, pues, ha sido 3 veces mayor con respecto a eso. Sí, pues, simplemente una aplicación del ángulo central, ¿sí? Y corre, de hecho, podemos, en términos de movimiento circular, ¿sí? Por ejemplo, podemos calcular una partícula se mueve a razón constante a lo largo de una circunferencia y recorre una distancia s en un tiempo t, es decir, hace un recorrido, pero en función del tiempo, ¿sí? Entonces, la rapidez lineal viene dada por la porción de arco que ha recorrido sobre el tiempo, ¿sí?
sobre el tiempo. Y esto nos permite también conocer algo. Si teta es el ángulo en radianes correspondiente al arco S, entonces la velocidad angular, que estaría asociada, pues, porque una cosa es que cambie linealmente la longitud del arco, o sea, que cambie S, y otra es que cambie el ángulo, ¿sí? Entonces, una condición de rapidez lineal, sea cómo va cambiando la partícula que se va moviendo a partir de la circunferencia, y otra es cómo se va ampliando o reduciendo, pues, el ángulo, lo que llamaríamos rapidez angular, ¿sí? Pero también estaría, pues, en función del tiempo, ¿sí? Obviamente, el arco, la amplitud del arco cambia con el tiempo, claro, y entonces en este caso el ángulo también cambia con el tiempo. La rapidez angular es una medida de velocidad de rotación, ¿sí? ¿Qué tan rápido rota? La rapidez angular es la medida del ángulo generado en una unidad de tiempo por un segmento de recta que va desde el centro de la circunferencia hacia hasta la partícula. ¿Listo? Entonces va cambiando, pues obviamente, el segmento de recta que va desde el centro de la circunferencia hasta la partícula, ¿sí? Que se va moviendo de forma circular. Bueno, esto pues tiene aplicabilidad, pues, o mucho uso también, pues, en la física, ¿sí? Pues cuando trabajamos, pues, movimiento circular, por ejemplo, eh, uniforme, eh, podemos tener, pues, obviamente, este tipo de... Bueno, una llanta de un carro de 15 pulgadas de diámetro gira con una rapidez de 9.3 revoluciones por segundo, ¿sí? Entonces, tenemos la llanta de un carro, ¿sí? Eh, de 15 pulgadas de diámetro. Ah, bueno, aquí están dando es el diámetro, 15. O sea que el radio, pues sería 15 medios de 15 pulgadas, ¿sí? 15 medios de pulgada sería pues para nosotros el radio. Gira con una rapidez de giro es 9.3. Bueno, ¿qué nos están dando en términos de lo anterior? Velocidad angular o rapidez lineal. Nos dicen, determine la rapidez angular de la rueda. O sea, nos están pidiendo W. Y nos piden, determinemos W. Bueno, ya sabemos que W es teta sobre T, pero la que nos están pidiendo es W. O sea que necesitamos el valor de teta y el valor de T. ¿Sí? Y después halle la rapidez lineal del carro. Para hallar la rapidez, pues necesitamos el segmento, eh, la distancia, pues la longitud del segmento y el tiempo. ¿Qué podemos encontrar acá con respecto a esa rapidez de giro? ¿Qué nos están dando? No, no encuentra la película. Nos están dando las revoluciones por segundo. Entonces podemos decir que una revolución es 2pi radianes. Una vuelta, un giro en radianes. Entonces nos están dando gira con rapidez de 9 por segundo. Sí, y entonces, pues en T igual a un segundo, eh, un giro completo, ¿cierto? ¿Es de cuánto? De 2pi radianes. 2pi radianes. ¿Y esto es igual a cuánto? En términos de un segundo. Pues según lo que nos están diciendo, en un segundo, bueno, el tiempo está en segundo,
una vuelta completa es 2pi radianes. Entonces, ¿cómo asociamos esos dos valores? Esto es pues esto sería lo que sería una vuelta, ¿cierto? Entonces haríamos una regla de 3. Una regla de 3. Sí, si una vuelta equivale a 2pi radianes, entonces 9.3 revoluciones, ¿a cuánto equivaldría? Una vuelta equivale a 2, ¿qué? Pi. ¿Cómo lo 2pi dijiste? radianes. Si una vuelta. O una revolución equivale a 2pi radianes. Exacto. Hablemos en términos de revolución y de vueltas. Porque términos generales. Entonces, listo. Entonces la regla de 3, ¿cómo la planteamos? Entonces, una revolución equivale a ¿cuánto? Yo diría que a 2pi radianes. Profe, revolución no es lo mismo que vuelta. ¿Qué creen ustedes? Que, o sea, una vuelta es una revolución. Pienso yo, no. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que sí. Sí, Para mí también, también profe. la revolución es una vuelta. Sería relacionar como más el tiempo con las vueltas. Exacto. El tiempo con las vueltas. Yo lo miré desde este punto. Si tiene 9 revoluciones serían 18 pi. 9 revoluciones. 9.3 revoluciones. Sí, pero comenzando por la parte entera, 9 revoluciones serían 18 pi. ¿Sí? Entonces, ahora 9.3 es tomar ese 2 pi y dividirlo en 10 partecitas. Que si usted divide 360 entre 10 serían 36. Por 3 serían 108. Ahora expresarlo a pi radianes. Entonces, ¿qué escribo? Pues ahí o sea, para mí lo tendría 18 pi más 2 pi El 18 pi. más pi décimos. Pi quintos, perdón. Bueno, ¿Sí me está comprendiendo o no, profe? más o menos, a ver. A ver, si una revolución es una vuelta, entonces, Una por lo vuelta. tanto, una revolución serían 2 pi. Una revolución sería 2 pi. ¿Sí? O sea, yo pienso que, a ver, para que no nos, que en términos generales, una revolución eh, estaría asociada al número de vueltas por minuto, ¿cierto? O en este caso,
pues para nosotros por segundo. Sí, señor. ¿Sí? Entonces son vueltas por, eh, por minuto. De hecho, lo dice la definición. Venga, borremos aquí para que lo escribamos. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos escribir W, que es el que nos están pidiendo, ¿cierto? Velocidad. Podríamos escribir lo siguiente. En términos generales, nosotros tenemos el radio. ¿Será que para esta, porque mira que para esta nosotros no necesitamos nada que esté asociado con el radio, ¿cierto? Ni con esa. El radio aún no es una información que nos funcione. Entonces, podríamos decir que esto podría estar asociado a 9.3, ¿sí? Revoluciones por minuto lo podríamos escribir como vueltas. En realidad, esto es por minuto, ¿sí? Esto es vueltas por minuto. Términos de revoluciones se habla siempre en términos por minuto, pero aquí es donde viene la condición. Las vueltas están asociadas a 2pi. Lo que tú decías, a 2pi, ¿qué? Una vuelta está asociada a ¿qué? Una vuelta se asocia a 2 pi radiano. A 2pi radianes. O sea, esto sería una vuelta, ¿cierto? Sí, señor. Y para que cancele, para que esto quede pues en términos de lo que nosotros estamos viendo, porque está en segundos, entonces, como esto está en segundos, entonces podríamos decir que un minuto son 60. ¿60 qué? Segundos. ¿Sí? Entonces, en términos generales, pues vueltas con vuelta de va. ¿Qué más podemos cancelar? Minutos con minutos. Y entonces podríamos decir que W sería 9.3 por 2pi sobre 60. ¿Y eso cuánto da? Pues esto está en segundos, ¿cierto? Pues aquí segundos. ¿Y qué nos quedó en términos generales? Porque mire que esto está en términos, debe quedar en términos de una unidad, que es el ángulo. Y el ángulo debe estar en radianes. Y debe quedar en términos de un tiempo, que el tiempo debe estar en segundos, porque la condición de las revoluciones de nosotros está en segundos. Entonces miren que en la parte de arriba nos quedaron los radianes, y entonces ¿cuánto da 9.2 por 2pi sobre, no, sobre 60? Pues 9 pues yo no tengo calculadora Profe, pues aquí. ahí me queda la duda es de los minutos, porque es que en ningún momento el problema dice que vueltas por minuto. Yo lo hubiera dejado de una vez por segundos, que me está hablando de segundos. No sé. Pues en términos generales, uno habla eh, como que la frecuencia más utilizada para medir la velocidad angular es las revoluciones por minuto. Pues es como costumbre utilizar o llevarla en términos de revoluciones a revoluciones por minuto, no a revoluciones por segundo. ¿Sí? O sea, la velocidad angular, por lo general, lo utilizan es en términos eh, de revoluciones por minuto. Pero a nosotros nos la dieron en términos de revoluciones por segundo. Es por eso. Pues, por lo general, pues uno busca revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, y siempre la definición está en términos de minuto. Pero también, sí, también sería válido dejarla, pero en términos de segundos. Pero lo que pasa es que por lo general, pues sí está, es en términos de revolución por minuto.
pues en términos de la, es una de las unidades pues que se utiliza pues para la velocidad angular, ¿sí? Y lo que hice fue pues convertirla a segundos. Y la rapidez, ¿se puede hallar? ¿Cómo se calcula? Aquí dice la velocidad. Mira que esto también está en términos, la rapidez lineal del carro. La rapidez lineal es BS sobre T. Y entonces, ¿qué podríamos utilizar? ¿O habrá alguna relación entre estas? A ver, ¿cómo relacionamos estas dos? Tengo velocidad angular. ¿Hay alguna relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal? Sí, la relación sí la hay, yo me acuerdo que en física sí la hay. ¿Cuál es? Pues yo estoy, no sé, pues, esa yo estoy casi seguro que es esta, pero no sé si es por radio o por ese, pues por radio, pero ahí sí ya, sí, porque eso es una definición muy física, ¿cierto? Es muy física, pero eso es lo que estaba tratando como de mirar, es que como esas, si se podía llegar de las dos a eso, que creo que es la relación, porque ya tenemos la velocidad angular, pues si tenemos el radio, pues ahí tenemos la velocidad lineal, ¿cierto? Y claro, y tiene que estar función, y debe estar en función, obviamente, pues si va cambiando eh, la rapidez angular, pues obviamente va cambiando ese. O sea que si debe estar ese, pues debe haber una dependencia entre las dos tipos de relaciones, ¿sí? Entre la velocidad lineal y entre la velocidad angular. Pero no recuerdo si es por ese en este caso o es por la longitud de arco. Porque la longitud de arco mm, me queda la duda cómo la podríamos encontrar. Sí, aquí ya, sí, verifiquen, porfa. Para mí sería simplemente el resultado que encontramos acá multiplicado por el radio, pero eh, no sé si se pueda, pues si podamos encontrar una relación entre estas dos. Tal vez despejando el tiempo, S sobre B, y en la otra teta sobre W. Ah, pues sí. Igualémoslas. S sobre V, teta sobre W. ¿Cuál es la que necesitamos? Ah, Velocidad, la V. a ver, sí, sí. Eh, B es S sobre T. Entonces T es S sobre B. Listo, primera ecuación. La segunda es W igual a teta sobre T. Y entonces T es igual a teta sobre W. Igualemos esas dos. ¿Me ayudan, por favor? Esto, que no me vaya a equivocar, W. Necesitamos despejar es B. Entonces, S por W sobre teta es igual a velocidad. O sea, velocidad es W por S sobre teta. Pero recordemos que nosotros tenemos que teta es S sobre R. Y si yo despejo R, R es S sobre teta. Ah, entonces sí. Entonces W es S por
es W por R, ¿sí? O sea, W por R. O sea que sí es correcto que multipliquemos acá el resultado, o sea que para el punto 2 basta con multiplicar, ¿ah? Eh, la rapidez, que es el radio, que es 15 pulgadas sobre 2, ¿cierto? El radio. ¿Y cuánto dio W? Bueno, al final no me dijeron cuánto dio W. Ya queda resuelto el problema. Pero sí, sí estaba la asociación, sí era simplemente despejarlas y podríamos encontrar Ya la... sería como cuadrar unidades porque esa velocidad en pulgadas sería como muy, muy Sí, sí, pequeñita. claro. Sí, obviamente aquí en este proceso, esto está en radianes. Sí, pero debería ser pulgadas sobre segundo. Pues porque miren que esta W pues está en unidades sobre segundo. Sí, sería como una velocidad rara. Hay que cuadrar unidades, ya cuadrar unidades porque sería, esto de W está en sobre segundo, ¿cierto? Unidades sobre segundo. Y estas están pulgadas. Bueno, entonces sí, sería pulgadas al cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Pero sí, sí tendría pues obviamente unidades de velocidad. ¿Sí? Sí tendría unidades de velocidad, según lo que acabamos pues de encontrar acá. Con la expresión ya sería pues buscar pues obviamente los resultados, el resultado que de acá y el resultado que de acá. ¿Sí? Pero bueno, logramos encontrar la expresión para la rapidez lineal del carro. Bueno, esto era pues esto es muy físico, pero es porque es algo que se da pues en términos de ángulos y en términos de cambios, pero eso es más aplicaciones eh, en términos físicas, ¿sí? Y pues la definición que tengo pues de revoluciones por minuto, pues fíjese, pues eso ya es más física. Uno habla de revoluciones por minuto siempre, ¿cierto? No de revoluciones por segundo. Pero, sí, para eso estamos, ¿cierto? Para mirar todas esas definiciones. Bueno, ya pasemos a la trigonometría, ¿cierto? Al menos las definiciones básicas. La trigonometría del triángulo rectángulo. Un rectángulo es un triángulo rectángulo si alguno de sus lados es recto. Todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sí, de hecho esto se puede verificar y esto es una condición. De hecho esto en geometría euclidiana se puede verificar que esto es un sí, solo sí. Es decir, que si la suma de los catetos al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, entonces sí, solo sí, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. De hecho, esto es una demostración, pues cuando ya ver uno eh, los triángulos, ¿sí? El teorema de Stewart, por ejemplo, con el que logra verificar, por ejemplo, este tipo de condiciones. Pero esto es un sí, solo sí, ¿sí? Y esto es sí, solo sí, la suma de los... Sí, esto es de, pues, realmente una equivalencia de la geometría euclidiana. Esto nos permite también hablar de semejanzas de la geometría euclidiana, pues ustedes también si llegan a la parte de semejanzas, aunque es, pues, el curso es corto, pero a veces logra uno llegar a la parte de semejanzas. Se dice en términos de semejanzas que la medida de B sobre C, cateto opuesto pues sobre la hipotenusa, en el triángulo azul es equivalente a la medida del cateto opuesto sobre la hipotenusa en el triángulo rosado, o la medida del cateto adyacente en el triángulo pequeño sobre la hipotenusa es lo mismo que la medida del cateto adyacente sobre hipotenusa, triángulo grande, o que la relación entre los catetos entre ambos triángulos es igual. Uno puede utilizar cualquiera de esas relaciones. De hecho, eso es válido pues, cuando estamos buscando relaciones de semejanza. ¿Sí? Bueno, útil las semejanzas para razones de cambio, por ejemplo. ¿Sí? Que es muy utilizado cuando tenemos razones de cambio. La figura es un triángulo y es muy útil pues esta condición. Y más semejanzas, pues las semejanzas recíprocas también eh, se cumplen, ¿sí?
Las semejanzas recíprocas también se nos cumplen. Para estas condiciones. Bueno, de hecho, de aquí, cuando hablemos de relaciones trigonométricas, es que precisamente podemos hablar de las relaciones, pues, de las funciones trigonométricas recíprocas. ¿Sí? Las funciones trigonométricas de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo son las siguientes. Vamos a enumerar hipotenusa, cateto adyacente y opuesto al ángulo, el lado que está totalmente al frente, eh, el lado que está adyacente, pues y el lado más largo del triángulo. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Tangente, opuesto sobre adyacente. Cosecante, eh, hipotenusa sobre opuesto. Secante, hipotenusa sobre adyacente. Cotangente, adyacente sobre opuesto. Bueno, las funciones trigonométricas y sus recíprocos. Para cada una de las 6 razones trigonométricas dependen solo la medida de teta y no del triángulo formado. O sea, según las razones que encontramos acá de las semejanzas del triángulo, no depende del área del triángulo, sino que depende de la medida del ángulo, ¿sí? Para eso verificamos la semejanza. O sea, esto no importa si el triángulo es más grande, ¿sí? O más pequeño, todo depende de la medida del ángulo, ¿sí? Las funciones trigonométricas son positivas, ¿sí? Los valores de las funciones trigonométricas son positivos y el seno es una función que vamos a definir entre, pues en este caso, entre 0 y 1. Obviamente, pues como función, el seno está definido entre -1 y 1, ¿sí? El coseno entre 0 y 1, ¿sí? Eh, pero, bueno, ¿para qué valores estarían entonces definidas las funciones trigonométricas para estos? ¿Para qué valores se cumplen? Obviamente, pues la condición es que la estamos garantizando sobre un ángulo agudo, un ángulo menor de 90 grados. Entonces, para un ángulo menor de 90 grados, el seno siempre está entre 0 y 1 y el coseno está entre 0 y 1. Ya si es un ángulo perteneciente a los reales, pues, ya ahí sí el dominio, los valores del seno cambian pues a intervalos más grandes, entre -1 y 1, ¿cierto? Pero estamos hablando de ángulos que estén definidos de 0 a 90 grados, o sea, para ángulos agudos. O sea, esto se cumple pues obviamente solamente si teta está pues entre 0 y 90. ¿Sí? Por eso decimos acá ángulo agudo. Pero eso ya pues se había dicho. Si teta es un ángulo agudo y seno es 4/5, hallen los valores de las demás funciones trigonométricas. Bueno, no tiene pues mucha ciencia pues el teorema de Pitágoras, al menos que esto es algo que ustedes constantemente explican en las instituciones, ¿cierto? Eh, no tiene pues, pero si no lo tienen presente, no lo recuerdan, pues bueno, eh, es identificar que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y que para hallar el cateto faltante, pues se debe utilizar, pues en este caso, el teorema de Pitágoras, lo que habíamos dicho, que la suma de los catetos al cuadrado debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Identificando A como cateto opuesto, C como hipotenusa y B como cateto adyacente, pues tendríamos que B sería C al cuadrado menos A al cuadrado, o sea que B al cuadrado sería 5 menos 4 a la 2, o sea, B al cuadrado sería 25 menos 16, B al cuadrado sería 9, o sea que B sería 3. Entonces, bueno, podríamos decir ya acá que B es igual a 3 y podemos hallar pues el coseno del ángulo teta, 3/5, la tangente de teta, 4 tercios, ¿cierto? Eh, la cosecante de teta, la recíproca del seno, 5/4. La secante, la recíproca del coseno, 5 tercios. La
tangente de teta, pues 3 cuartos. Y esto siempre se garantiza que esté menor que 1. Sí, menor que 1 porque la hipotenusa pues siempre es el valor más grande. Y como estamos hablando de medidas de la longitudes de triángulo, siempre las expresiones o los cocientes van a ser positivos. ¿Sí? Entonces, bueno, se cumple pues la observación que verificamos acá. ¿Sí? Y el teorema pues obviamente de Pitágoras. Las funciones, halle los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. Bueno, bajo construcción geométrica, uno puede construir un cuadrado. De hecho, que no puede ser del lado A. ¿Sí? No hay problema. Se toma la diagonal. ¿Sí? Pues un cuadrado. Entonces, el triángulo pues, que tenemos es isósceles y cada ángulo por la división pues queda de 45 grados. ¿Sí? Este triángulo pues ya sacándolo de la figura tendría lado A, recto acá, 45 acá y la hipotenusa sería ¿cuánto? A la 2 más a la 2, raíz de 2A, ¿cierto? Raíz de 2A. Se puede verificar que es simplemente raíz de 2A. Y entonces el seno de 45 grados, pues sería cateto opuesto, o sea, A sobre raíz de 2A. Miren que A, pues la idea es que A sea un valor positivo y esto sea 1 sobre raíz de 2, para que el racionalizar, pues nos dé raíz de 2 sobre 2, ¿sí? El coseno, pues también de 45, pues sería A sobre raíz de 2A. Y esto nos daría nuevamente raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y la tangente, pues la tangente de 45 grados, pues es muy sencilla. Sería A entre A, sería 1. Miren que no dependen de las longitudes del cuadrado. Aquí simplemente garantizar que A sea positivo. Y podemos identificar seno, coseno y tangente. Bueno, la cotangente sería 1. Se puede hallar entonces la secante y la cosecante. Pues para esto pues ya lo pueden terminar, pueden identificar, pero es muy sencillo identificarlo y simplemente por una construcción geométrica eh, se puede tener o se puede calcular pues el valor de esa razón trigonométrica. Bueno, aquí por ejemplo, con un lado 1, ¿sí? Salen pues las funciones trigonométricas, pero en realidad pues uno puede utilizar cualquier valor, ¿sí? Las de 30 y 60 grados se pueden calcular con un triángulo, ¿sí? De radio de lado 2, un triángulo equilátero, ¿sí? El cual se le toma su altura es mediana, es bisectriz, mediatriz, ¿cierto? Llega al punto medio, divide entonces el lado opuesto en partes iguales, ¿sí? Podemos calcular la altura, que sería raíz de 3. El seno de 30, entonces, sería 1 sobre 2. Coseno raíz de 3 sobre 2. La tangente, 1 sobre raíz de 3. Dado que B vale raíz de 3, ¿cierto? O raíz de 3 sobre 3. Seno de 60. Seno de 60, pues este es el ángulo. B es el opuesto. Este es el adyacente. Y 2 es la hipotenusa, o sea que sería B sobre 2, sea raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 sería lo opuesto. Miren que acá serían entonces opuestos según la relación del triángulo. Y la tangente de 60, pues aquí sería como lo recíproco. ¿Sí? Serían pues las condiciones opuestas. Dado pues esta información que acabamos de sacar, pues
tenemos que para 60 el seno es un medio, coseno es raíz de 3 sobre 2, la tangente es raíz de 3 sobre 2, la cosecante es 2, la secante es 2 raíz de 3, la cotangente es raíz de 3. Para pi cuartos, 45 raíz de 2, raíz de 2, 1, raíz de 2, raíz de 2, 1. Para pi tercios o para 60 grados es raíz de 3 sobre 2, un medio, raíz de 3, raíz de 2 sobre 3, 2 y raíz de 3. Y con esto pues tenemos los valores especiales, ¿sí? Con respecto a los valores de las funciones. ¿Sí? Bueno, acá, bueno, de forma pues para calcular, bueno, aquí tenemos un problemita que podemos pues obviamente trabajar con las razones trigonométricas, pero antes de eso pues la calculadora científica que la pueden instalar desde Google, pues de hecho funciona bastante bien para pues, el trabajo con ángulos, ¿sí? De cómo colocarla en radianes, ¿sí? Haciendo pues hacia la derecha. Si no, pues los celulares por defecto traen esto, ¿cierto? Pues yo creo que ya no hay ni que descargarlo, aunque uno puede descargar computadoras más, calculadoras más completas desde la Play Store, ¿cierto? O en su defecto, pues desde Apple, ¿sí? El seno, pues sin, coseno, cos, la tangente, tan, pues la figura de las funciones trigonométricas, pues en una calculadora sencilla, cómo utilizarlo. Bueno, y calcular coseno de 70, simplemente darle cos de 70 en términos de grados, seno de 15 grados, ¿sí? Y lo bueno es pues hacer el ejercicio repetitivo pues de calcular el seno, la tangente, ¿sí? Con los valores que tenemos. Pues no es necesario utilizar, ¿sí? En términos generales, seno de 30 grados es diferente a seno de 30. Aquí estamos hablando de 30 como ángulo. Y esto como un número real. ¿Sí? Son muy diferentes los valores, de hecho, en la calculadora. 0.5 menos 0.98. ¿Sí? Bueno, observaciones pues importantes. En grados y en radianes, por ejemplo. Es que es los normales, pues como uno los calcula. ¿Sí? Para que lo tengan muy, muy presente. Algunas identidades fundamentales, y ya pues vamos a ir finalizando por acá, profes, como para dejar la parte, este ejercicio pues lo podemos, el ejercicio que estaba por acá, esto con estos pauses a veces es bueno, para que lo realicen pues utilizando las razones trigonométricas, ¿sí? Sí, bueno, hay un ángulo de elevación, ¿sí? Dado un punto, bueno, simplemente sería pues como da las indicaciones, el ángulo de elevación es de 60 grados, ¿cierto? Y dice, un punto que se encuentra sobre el nivel del suelo a 30 metros de la base, ¿sí? Entonces, a 30 metros de la base, ¿sí? De una torre, bueno, aquí tenemos una torre que tiene una altura específica, ¿sí? Eh, el ángulo de elevación a la cima de la torre es de 60 grados, calcule pues la altura, obviamente, de la torre. Bueno, simplemente sería identificar el tipo de razón trigonométrica que nos asocia a esta altura, a esta base y a este ángulo, ¿sí? Bueno, ya sería pues identificar. Y para finalizar, pues como con la expresión por acá, el seno es 1 sobre secante, coseno, seno 1 sobre cosecante, perdón, coseno 1 sobre secante, tangente 1 sobre cotangente, tangente seno sobre coseno,
cotangente, coseno sobre seno. Las identidades fundamentales, ¿sí? Que salen, obviamente, pues de identificar que del teorema de Pitágoras, ¿cierto? De identificar a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado, ¿sí? Sí, se divide todo, por ejemplo, entre c cuadrado, pueden identificar, por ejemplo, la primer a sobre c al cuadrado es seno, ¿cierto? Sale pues la primera, seno cuadrado. Bueno, ahí diciendo pues que esto es a, b, c. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, ¿sí? Ahora, si en vez de dividir por c, divide 1 por a, por ejemplo, entonces identifica que a sobre a es 1, b al cuadrado sobre a al cuadrado es la cotangente, por ejemplo, y c al cuadrado sobre a al cuadrado, o sea, la hipotenusa sobre a, sería la recíproca del seno, que sería la cosecante. Entonces, logra uno identificar, por ejemplo, la otra identidad fundamental. ¿Sí? Bueno, eso es simplemente desde el teorema de Pitágoras, dado que a, b y c son valores positivos, podemos dividir esas igualdades entre a, b y c, y identificamos pues cada una de las identidades fundamentales. Las pitagóricas, pues obviamente resultan del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Bueno, exprese a seno de teta en términos de coseno. ¿Sí? Bueno, para finalizar, pues obviamente seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Simplemente seno cuadrado de teta, pues es 1 menos coseno cuadrado de teta. Y podríamos expresar que el seno pues, de teta sería simplemente la raíz positiva de 1 menos coseno cuadrado de teta. Y acá, pues obviamente, el más o menos. Y ahí tenemos el seno en términos de la función coseno. ¿Sí? Seno cuadrado de teta. Lo podríamos ver de esa forma. Lo vemos acá. ¿Sí? La primero. Y lo segundo, dice tangente en términos de seno. ¿Sí? Bueno, sería buscar alguna identidad o alguna relación. ¿Sí? Obviamente nosotros tenemos el seno. ¿Sí? O simplemente pues tenemos que la tangente es seno de teta sobre coseno. Si vamos a expresar esto en términos de seno, pues es válido de pronto identificar que coseno, con coseno también sucede lo mismo. Lo podemos escribir, ¿sí? En términos eh, del seno, ¿sí? Haciendo uso, pues obviamente, de que coseno es más o menos la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta. Bueno, entonces alguien dirá que una de las posibles expresiones podría ser más o menos el seno de teta sobre la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta. Y en términos generales está la función trigonométrica tangente en función del seno. Pueden identificar si hay más relaciones. Esta es una posible. Verificar si hay más relaciones. Bueno, ya para la próxima clase, pues trabajamos un ratico en las identidades y en las funciones circulares, ¿sí? Porque vamos a trabajar, pues son ángulos en otra exposición, ¿sí? Para que miremos, pues la parte de las funciones circulares y las identidades. También nos quedaría faltando, bueno, esto es toda la construcción de las funciones circulares y cómo identificar pues las funciones circulares y para que podamos pasar, bueno, aquí hay un montón de cositas que vamos a ver, para que podamos, pero yo les voy a compartir para que vayan leyendo, para que pasemos a la parte de ecuaciones. Después de pasar la parte de ecuaciones,
miraríamos algo de la forma trigonométrica de los números complejos y pues yo creo que hasta ahí llegaríamos, profe, no creo que nos dé pues como para avanzar mucho más. ¿Listo? Bueno, por aquí algunos me han escrito para la reunión, los que queden faltando, mañana me voy a encontrar con uno, les estaré confirmando para que nos estemos encontrando. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Listo, profe. Gracias, profe. Me Gracias. tiene en cuenta, por favor, que estoy pendiente para esa asesoría. Sí, claro que sí. Gracias. Pues. Listo. Que Feliz estén muy noche, bien. mi mamá. Hasta luego. Gracias, feliz Muchas noche, gracias. hasta Muchas luego. gracias, profe. Buenas noches. Para ustedes, feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego.